El presidente de la República, Santiago Peña, anunció en la víspera el reajuste del salario mínimo. Lo hizo durante la presentación de su informe ante la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Con esta medida, el Ejecutivo determinó duplicar el porcentaje correspondiente a la inflación acumulada de los últimos 12 meses, que se ubicó en un 2.4%, esto según el informe del Banco Central del Paraguay. El ajuste modifica la proyección inicial basada estrictamente en el índice inflacionario, lo que elevará el sueldo a un monto superior a los 3 millones que va a entrar a regir desde el mes de julio. Escuchemos lo que decía el presidente de la República con relación al salario mínimo. Bueno, el anuncio hecho por el presidente de la República entonces ayer, vamos a seguir porque después de lo que mencionaba Santiago Peña, la ministra Mónica Recalde calificó como una decisión socialmente responsable y moderada el incremento del salario mínimo en un 5%. Dijo que no hubo un consenso tanto entre el sector trabajador y también el empresarial. No obstante, la CONASAN consideró necesario el reajuste y tuvieron que utilizar algunos artículos establecidos en el Código Laboral. Si bien se venía haciendo esto a través del IPC, hay análisis jurídicos como el artículo 250, ¿verdad?, del Código del Trabajo, que establece también otros mecanismos del cual pueden ser tenidos en cuenta. Y bueno, y la decisión final la tomó el presidente de la República de hacerlo de una manera moderada, ¿verdad?, correspondiendo aproximadamente a 2.6% más de lo que es el valor del IPC que daba el Banco Central para este mes. Y bueno, y ahora vamos a esperar el decreto. Y esto, como ustedes saben, va a entrar a regir a partir del 1 de julio, del del corriente año. ¿Ha sido una decisión difícil? Sí, ha sido una decisión difícil, pero ha sido una decisión socialmente responsable también. Bueno, ahí está lo que decía la ministra. La ANR, y hoy ya se dio a conocer el decreto del Poder Ejecutivo, donde justamente hacía también referencia al documento a el método que fue utilizado por el Poder Ejecutivo para doblar el porcentaje y convertirlo de esta manera en el nuevo salario mínimo. No sé si tenemos ya las placas para compartir lo que se tenía anteriormente y cómo va a quedar esto a partir de ahora. Ahí está, el salario mínimo vigente, el actual, es de 2.899.048 guaraníes y el jornal mínimo es de 111.502 guaraníes. ¿Cómo va a quedar ahora que ya entra en vigencia a partir del mes de julio? ¿Cuál va a ser la nueva composición? Vamos a avanzar, por favor. Ahí está. El reajuste es de 144.952 guaraníes, hablamos de un 5%. Y a partir de ahora el salario mínimo será de 3.044.000 guaraníes y el jornal mínimo 117.000 guaraníes. Para los aportantes en el Instituto de Previsión Social va a quedar de esta manera. Recordemos que el aporte obrero es de 9%, el descuento de 273.960 y con esto lo que va a percibir el trabajador que cobra salario mínimo y que aporta al IPS es de 2.770.040 guaraníes. Esto, por supuesto, también generó reacciones en el sector empresarial. Desde FEPRINCO, sus principales exponentes mencionaron que esto es una decisión política, que por detrás de todo esto se busca el voto y que no se respetó lo que dice en la ley, que el sector empresarial entiende el pedido del sector obrero, pero se tiene que buscar políticas para modificar el método de cálculo que existe actualmente. Esto es lo que decía Iván Dumont con relación al anuncio hecho por Santiago Peña. Finalmente la decisión que toma el presidente de la República, entendemos nosotros, excede a lo que está determinado por la ley y
pone en juego la seguridad jurídica del país, ¿verdad? No hay mucha inversión ni proyección de los negocios que ya están plantados en Paraguay que pueda manejarse con seriedad si es que uno tiene que estar sujeto a cuál es la temperatura política del momento y en función a eso se toman las decisiones y no en función a lo que está realmente escrito. Hay que corregir la herramienta de análisis y no vulnerar las estructuras legales vigentes, ¿verdad? Porque si no, hoy el presidente de la República puede tener una percepción de que el índice medido por el Banco Central es bajo, entonces ajusta al doble de lo que dice el índice y eso desfavorece al sector empresarial. Pero mañana se puede dar vuelta la tortilla. Mañana, con esta misma inseguridad jurídica, el Banco Central puede medir una inflación del 10% y al próximo presidente de la República le puede parecer muy alto y entonces ajustar el salario en 5%. Entonces, ni los empresarios ni los trabajadores tenemos para adelante seguridad de cuál es lo que va a ser el ajuste del salario mínimo y eso hace muy poco predecible la proyección de negocios en el Paraguay. Te indica que es absolutamente política, ¿verdad? En vez de anunciarse en el seno del espacio de discusión entre el sector trabajador y el sector empresarial, sea en CONACOM, sea a través del Ministerio de Justicia o sea con el propio presidente discutiendo con los sectores afectados, esto se anuncia en una actividad política donde claramente tiene un efecto de la situación eleccionaria del momento y buscar con esto la captura de votos en favor de las listas que está promoviendo el Partido Colorado, ¿no? Y esto va a beneficiar a un 8% de los trabajadores. Estamos hablando de cerca de 260.000 personas aproximadamente. Eso fue lo que mencionaba el economista Amílcar Ferreira. Y él también habló de una decisión puramente política la adoptada por el Ejecutivo para este incremento. Lo correcto sería, para poder mantener la previsibilidad de la estructura económica paraguaya, respetar siempre el índice de inflación, ¿vale? Es decir, hacer el ajuste en el mismo porcentaje y no introducir criterios políticos, que es lo que en esta ocasión se hizo, ¿verdad? Se hace un ajuste del doble, 2,4 correspondería a la inflación acumulada de los últimos 12 meses y la diferencia ya es un tema político que es un poco populista, ¿verdad? Con el objetivo solamente de agradar a un sector de la población. Sin embargo, se afecta a todo el resto de la economía, máxima en una economía en la cual la enorme mayoría de la gente no gana el salario mínimo o no está, digamos, afectada porque es cuenta propista. La estructura del mercado de trabajo de Paraguay es de que 1 de cada 4 trabajadores tiene un salario fijo y cobra a fin de mes y 3 de cada 4 son cuenta propista. Lo que decía Amílcar Ferreira, también mencionar que el sector de los trabajadores no están de acuerdo con esta determinación. Recordemos que ellos habían solicitado un 20%, unos 600.000. En la semana se hablaba de que esto incluso podría llegar a los 300.000, pero finalmente el monto supera 140.000 guaraníes y reiteramos, esto va a entrar a regir a partir del mes de julio.